बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी श्याम चंदा है श्यामा चकोरी हाँ चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की। Hare Krishna, estamos transmitiendo en vivo aquí en Radha Govinda Mandir. Como le digo, está más aquí fácil dar la clase por la cuestión de luz y todo allá que en el templo, por eso la damos aquí. Agradecemos mucho a los devotos que nos siguen y nos acompañan en nuestras clases y las leen, ya sea en vivo o después. Esta semana, la próxima semana tendremos unas clases muy interesantes, unas conferencias. Una que se llama sobre el lenguaje de género, el lenguaje diverso aplicado, inclusivo aplicado como normatividad de los textos sagrados por Gopaswami Das. Es un discípulo de Guru Prasad Swami, muy estudioso. Y luego la siguiente clase va a ser el jueves. Vamos a tener la clase del jueves a las 5:30 de México. Bueno, vamos a mandar el flyer la hora exacta. Con Arisudana Das, presidente del Templo de Puerto Rico. El tema es aclarando el discurso de su santidad Rupa Raghunath Swami. Un tema muy bonito, ya que él hizo una conferencia donde expone el punto de vista, digamos, de esa escuela de India, que muy conservadora, que se opone a que las devotas sean gurús y que den clases, que sean así, que hagan el mismo papel que los devotos, ¿verdad? Y presentó sus argumentos y hay solo por unas palabras que dijo, lo mandaron el GBC, el Comité Latino del GBC mandó una censura, así dictó, ¿verdad?, una manera dictatorial, así una declaración de negatividad hacia él, pero a él no le dijeron nada, o sea, nada más se fue así para decir, nosotros no aceptamos eso, pero dijeron con base a que insultaba a las devotas, pero aquí vamos a aclarar en el lenguaje qué significan las palabras que usó en el lenguaje de Uruguay, porque al parecer no está bien claro eso, parece que hubo un malentendido, y además, es cierto que tiene puntos que son cuestionables dentro de la historia del Vaishnavismo, pero el tema es aclarar, ¿verdad? Y bueno, es bueno escuchar todos los puntos de vista que nos nutran, que nos ayuden a comprender el Siddhanta. Y Arisudana Prabhu, que lo conoce, nos va a explicar desde ese mismo país qué significó, ¿verdad? Eso. Bueno, ese es la próxima semana, el miércoles y el jueves, clases muy bonitas, los invitamos, vamos a mandar el link para los que quieran participar, va a estar muy bueno. Bueno, nuestra clase Bhattan hoy es del canto cuarto, la creación, capítulo 14, la historia del rey Vena, texto número 6. Narayana namaskritya naranchaiva narotaman devim sarasatim vyasam tato yayang udiraye om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nayata Vyang Nadata Vyang Nahota Vyang Vijikwachit Itin Nyavara Dhyadharman Verigoshena Sarvasa. Traducción: a partir de entonces, todos los nacidos por segunda vez brahmanas se les prohibió celebrar sacrificios. También se les prohibió dar en caridad y ofrecer mantequilla clarificada, o sea, ghee. De este modo, el rey Vena hizo sonar timbales por todo el país. En otras palabras, acabó con todo tipo de rituales religiosos. Om Ayanati Mirandasya Yananyana Salakaya Shaksurum Militanyena Tasmai Sigurave Namaha Si Chaitanya Manovistan Estapitanyena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Yayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Natasya Vyanadavatian, Najotavyang Viyakwashit, Iti Narayana Dharman, Verigosa Sarvasaha. A partir de entonces, todos los nacidos por segunda vez, brahmanas, se les prohibió celebrar sacrificios. También se les prohibió dar en caridad y ofrecer mantequilla clarificada. De ese modo, el rey Vena hizo sonar timbales por todo el país. En otras palabras, acabó con todo tipo de rituales religiosos. Significaba Prabhupada. Hoy en día los gobiernos ateos están haciendo en todo el mundo lo mismo que el rey Vena hizo muchos años atrás. La situación mundial es tan tensa que en cualquier momento los gobiernos pueden declarar prohibidos los rituales religiosos. Llegará el día en que la situación mundial se haya degradado tanto que a los hombres piadosos se les sea imposible vivir en el planeta. Por consiguiente, la gente cuera debe ser muy seria en su práctica del proceso de conciencia de Krishna, de manera que pueda regresar al hogar de vuelta a Dios sin tener que pasar de nuevo por las condiciones miserables imperantes de este universo. Om Ayanati Mirandasya Yananjana Salakaya Shakshuru Militan Yena Tasmai Sigurave Namaha Si Chaitanya Manovistan Estapitan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyan Dadati Swapadantikan Yayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadahar Sivasadigora Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muchas gracias a quien nos sigue en la clase. Es que en el teléfono se ve quién, aquí no, en la computadora. Bueno, agradecemos muchos que nos estén siguiendo en la clase, bienvenidos. Aquí ese tema tiene mucha significancia histórica porque es bueno aclarar que en el pasado, antes del siglo XIX, incluso a mitad del siglo XIX, todas las sociedades del mundo se guiaban bajo una cosmovisión, o sea, un paradigma de la vida, del mundo, el cosmos, su visión del cosmos, era guiado por la cultura tradicional y sus religiones que imperaban allí. Los países islámicos, pues por el Islam, los países cristianos por el cristianismo, ¿verdad? Los países budistas por el budismo, los países védicos, ¿verdad? O hindúes por la cultura védica, y las sociedades más naturales por su religión y cultura propia, animista, ¿sí? Y así el hombre siempre se guió, bueno, así se guiaba. Pero como vemos aquí, pero es a partir del siglo XIX, en la época contemporánea, debido a que hubo muchos excesos por parte de ciertos grupos, ciertos líderes, incluso no por la institución en per se, porque la institución es una institución, ¿no? O sea, no es una persona, sino por las personas que lideraban cierta institución religiosa muy predominante en Occidente, cristiana, que cometieron abusos y se aliaban con los abusos de las monarquías y cosas así. Hubo un desencanto muy grande por parte de los pensadores que crearon lo que se llamó el liberalismo, con la idea también de acabar con, porque también la iglesia apoyaba mucho el colonialismo, porque de hecho la justificación moral, como lo han dicho muchos expertos, especialistas en este tema, la justificación moral de las conquistas y de la colonización, por ejemplo, de México, de España, en todo el mundo, de los imperios europeos, era que que los hombres no europeos, que el hombre blanco era iluminado, era cristiano y superior, y tenía el deber de educar, salvar a los demás. Entonces la justificación era la cruz, pero para eso traían la espada. El Islam, aunque nada más, según lo que dicen los expertos islámicos, no tenemos que ver un estudio, no conocemos la otra contraparte, como debe ser en historia, se buscan las dos partes. Dicen que solamente en el sureste asiático, muy sureste asiático, como Filipinas, Malasia, que en esos lugares el Islam no se propagó con guerra,
Pues es un tema interesante que yo no soy especialista en esas culturas, que fue por predicación y que convirtieron a ellos, porque hay mucho musulmán allí. Lo que está bien documentado, sin falta, que los califatos, después que toman la Medina con la famosa yihad que hizo Mohammed, porque primero Mohammed no era beligerante, no era belicioso, pero como los atacaban tanto los otros grupos árabes que no eran musulmanes, los masacraban, los mataban, creó la yihad, la guerra santa, para tomar la Meca desde Medina, en Arabia Saudí, y hicieron una guerra, y fue una guerra, ¿verdad? Una guerra así ya de guerra. Y esto sucedió también, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en la historia, por lo que he estudiado hasta ahorita, de la iglesia mormona, por ejemplo, ¿verdad? La iglesia mormona fue muy perseguida en Estados Unidos en el siglo XVIII, y como eran gente no violenta, eso los mataban así mucho, los forajidos, los otros colonos, los hostigaban. Entonces llegó un punto que cuando llegan a Utah, ellos no querían ser parte de la Unión Americana, ellos querían ser independientes, porque la Unión Americana prohibía la poligamia, y ellos eran polígamos. Entonces empezaron a crear lo que se llama Los Ángeles Justicieros. Los Ángeles Justicieros era un grupo de pistoleros muy bien armados, con los que iban y acababan con los enemigos de los mormones. Incluso hay documentos, hay tratados que hablan de que contrataban también pistoleros profesionales. Si había una familia mormona en un lugar que no era ahí Utah, y llegaban otros y los mataban, él iba y pum mataba ejecutaban a los que los mataban. Y dicen que también cometieron algunos excesos por ahí, algunos de esas personas, como siempre pasa en la historia humana, no es de que hubo excesos con colonos que entraron a su terreno, y como antes mataban a ellos también respondieron así. Esto lo decimos porque sí, o sea, las condiciones hicieron que se tenían que defender en ambientes tan hostiles, tan beligerantes, tan de toda la pistola, ¿verdad? Y también pasó esto en México con lo que se llama la Revolución Cristera, el levantamiento cristero, la cristiada, que cuando el gobierno, primero empezó el discurso del gobierno secular con los liberales como Benito Juárez, en que ya eso venía desde antes, y quiero darles un poquito de historia, ¿sí? Bueno, porque es mi especialidad, filosofía de la historia, pero conozco esto, que por ejemplo, don Miguel Hidalgo y los insurgentes de México, que está para comprender el contexto védico que vamos a hablar ahorita, tengo que darles un poquito de información actual. Don Miguel Hidalgo, que es el ícono, o lo que se llama técnicamente el mito, ¿verdad? El ícono, que es el símbolo de la independencia en México, y repiten cada año que viva México, y no, él no empezó un movimiento independentista de México, él empezó un movimiento contra la tiranía del virreinato español, que es muy diferente, porque incluso él, cuando dice viva México, dice viva Fernando, o sea, viva el rey de España, él dijo así. Él quería más bien reformar, era más bien una cuestión civil, no una independencia, porque los gobiernos españoles que había aquí hacían mucho maltrato, incluso hasta con la gente nacida aquí que era española, criollos se llamaban. Y empieza eso. Y luego Iturbide y todo el gobierno realista, cuando empieza ese momento, lo aplastan, lo matan, lo traicionan, y lo matan aquí cerca de Saltillo, en una hacienda rumbo a Monclova que se llama Catita de Baján. Lo traicionan, como es normal, le pagan a alguien para que lo traicione, lo agarran y lo matan. Yo presenté mi libro Vaishnavismo ahí en Monclova, en el Museo de Texas, Coahuila, donde estuvo preso don Miguel Hidalgo. Ahí presentamos nuestro libro por el Instituto de Cultura Estatal de Saltillo, el ICOCUL. Mi amigo el profesor Robert Treviño, organizó que yo estuviera presentada mi libro, y me dieron viáticos para ir allá y presentarla muy bonito. Con también otro amigo, otro profesor, el profesor José Luis, que es otro filósofo, y hizo mi prefacio al libro Vaishnavismo y lo presentó. Entonces es bien interesante esto, lo digo esto por esto, que en ese tiempo la Constitución de Cádiz del rey de España ya iban a quitarle el poder a la iglesia, que tenía el poder. La iglesia tenía mucho poder, tenía muchas propiedades, casi estados completos eran de la iglesia. Además tenían el control total de la sociedad a través del bautismo, a través de los matrimonios, y ganaban mucho dinero así, y le querían quitar el poder para no influir tanto a la gente, los librepensadores, que eran personas
por lo general que eran humanistas, que eran personas, muchos de ellos de la gran logia masónica, que claro aportaron como la libertad de culto y no querían la libertad de culto, derechos humanos, cosas más piadosas así. Pero ellos no querían que se quitara la religión, lo que querían es que se limitara la religión para que no manipulara mal a la sociedad, por todos los excesos que cometieron las iglesias, los líderes eclesiásticos, o sea, mal uso que hubo. Pero muchos se decepcionaron, entonces ahí aprovecharon de eso, saltaron a otra plataforma extrema, que también eso empezó en Francia, con la Revolución Francesa, los jacobinos. O sea, los ateos acérrimos materialistas aprovechando eso, tomaron el poder y se hicieron una inquisición. En Francia, los jacobinos, que eran puro ateo, entre ellos Robespierre y muchos, que eran Saint-Simon, todos ellos, ¿no? Completos ateos, empiezan a matar gente parejo y crean una dictadura atea, en la que mataban a cuanto pudieron, así como pasó en el comunismo, lo mismo, o sea, peor que la iglesia. A final de cuentas, también Robespierre fue a dar a la guillotina misma, el karma se le regresó. Pero fue la época le llama el gobierno de terror, sí, peor que Luis XVI, una tiranía absoluta. Pero eran anticlericales, prohibido la religión, y también pasó en México esto, después de que vinieran estas leyes, digamos, de reforma, que le quitan a la iglesia para tener un control sobre la iglesia, y no se metiera en política, separación iglesia y Estado, todo eso, y libertad de religión, libertad de derecho, libertad de expresión, libertad de conciencia, ya no era una imposición como antes, medieval. Salta, e incluso estaba diciendo el señor Fren, que en las declaraciones del Congreso de México en época de Juárez, se permitía también que los clérigos podían ser candidatos al gobierno, como representantes del gobierno. Pero ahora ya lo han quitado por completo, lo quitaron, porque saltó a otro extremo, eso fue a fines de 1800, y luego ya cuando entra Plutarco Díaz Calles, después de la Revolución Mexicana de Madero, instiga una intriga y matan a Francisco Madero. Les dando un poquito de escultura para que sepan la historia de México. Calles era un anticlerical, un jacobino, y empezó a perseguir a la iglesia, a matar sacerdotes y a hacer cosas horrendas, ¿no? Y hacían barbaridades contra la iglesia. Toda la iglesia, la gente fiel se siente ardida y se levantó en armas contra el gobierno. Fue la cristiada, fueron 2 cristiadas. Y yo creo que la última fue aquí en Angostura, donde fue la batalla contra la primera avanzada que derrotaron al ejército americano, de acuerdo a la historia, aunque los gringos no quieren reconocer, pero los ganaron aquí en Angostura. Lástima que no había apoyo hay una serie de políticas que tuvieron que retirarse, si no, quién sabe, hubiera sido peor lo que hubieran hecho la invasión de aquellos gringos de aquel tiempo, no son los de ahorita, porque, o sea, los gobiernos, los que mandó aquel tiempo, porque mucha gente le gusta decir, los mexicanos, como si cada mexicano fuera, por ejemplo, un Z, ¿no? ¿Sí me explico? O un cholo de ahí de Los Ángeles, de las mafias mexicanas, ¿no? Como si todos fueran iguales. O también otro, ¡los Estados Unidos! Como si toda la gente de Estados Unidos fuera, no sé, algún presidente bárbaro, ¿no? Que haya hecho barbaridades, mandadas, o un soldado loco, drogadicto que masacró chinos, como pasó en Vietnam, masacró un montón de gente inocente, ¿no? Cosas así. Un loco así, no, o sea, no. O un gringo loco de esos que agarra y se pone niño tirador. Ya todos los Estados Unidos son así. No, o sea, estúpido. Ni todos los Estados Unidos jamás son como California, los californianos progres, o todos son progres. Mentira. De hecho, más de la mayoría de los estadounidenses son muy conservadores, personas muy, muy piadosas, son gente muy religiosa. ¿Sabían eso ustedes? Son personas bien religiosas, no son personas así, ¿cómo le diré? Progres, tanto así, fíjense, tanto que son bien piadosos, que quieren meter progresismo, ¿no? Que están protestando tanto, que ya más de la mitad, más de 26 estados de Estados Unidos, ya pusieron leyes contra el aborto, ya pusieron leyes contra, ¿cómo se llama?, contra esas cosas de enseñar, meter la ideología de género, o sea, el LGTB, las cosas, la diversidad sexual en los niños, ya lo prohibieron, ¿sí? Nadie había tomado el Capitolio, solamente cuando el presidente Trump le quitaron perdió, fueron y tomaron el Capitolio la gente conservadora que está contra el aborto, que está contra todo eso, gente piadosa, gente que es moralmente religiosa.
No es cierto que todos los estados, así los izquierdistas, los comunistas, los resentidos sociales, esos que están tan amargados, les han metido tanto odio contra Estados Unidos, que siempre los Estados Unidos, como toda la gente de Estados Unidos, cuando el gobierno que han hecho las invasiones, son gente de la izquierda de Estados Unidos, que son los famosos demócratas, son de izquierda. Son de izquierda, y hay partido comunista también en Estados Unidos, aunque no lo crean, y predican como nada, les permiten, cuando honestamente, seamos muy francos, ¿cómo se llama? Seamos muy honestos, ¿no? Los nazis mataron menos personas que los comunistas, y alguien que predica, aunque también ya en Estados Unidos hay nazismo, oficial, hay un partido, me parece, o sea, se pasan de tolerancia, o sea, no debería de permitir eso. Pero en muchos países está prohibidísimo eso. Y esos tipos más asuras, los comunistas, que son ateos contra la religión, esas personas han hecho matado más millones. En la guerra fría se han muerto más millones, han tenido más campos de concentración, 2000 tenían en la URSS, Unión República Socialista Soviética. Para los alemanes, ¿cuántos campos de concentración tenían? Campos de exterminio reales que tenían ahí para matar a toda la disidencia, y mataron y masacraron a la disidencia, a la gente inteligente, en Cuba, en todos lados, o sea, asuras totales. ¿Y qué decir con la religión? Es terrible. Y sin embargo los permiten. O sea, pecan de tolerancia. Pero no todos los Estados Unidos son iguales ni nada. Eso es generalizar. Sí. Y estoy hablando de eso porque cuando fue la guerra esta después, bueno, cuando pasó esto de Calles, manda por inspiraciones, por algo dicen que fue también con el embajador de Estados Unidos de aquel tiempo, agarraron y mandaron a matar a Francisco Madero y toman el poder y se hace la gran, ¿cómo se llama? La gran guerra por parte de los cristeros que defendían, su emblema es Cristo Rey, todos los templos que tenía Cristo Rey fueron creados por estos devotos que por tanto hostigamiento se levantaron en armas. Es una reacción normal que pasa, ¿no? Ahora, aquí pasa algo interesante porque en el siglo XIX se crean esas leyes estatutarias para quitarle las funciones sagradas de los sacramentos, quitárselos con el Estado, con contratos sociales. Y ahí reemplazan, por ejemplo, el bautismo con el registro civil, el matrimonio sagrado con el contrato social de matrimonio civil. Y así, ¿no? Y le van quitando el acta de defunción con la misa de defunción. O sea, me explico, a quitarle el poder a la religión, prohibir en la enseñanza pública la religión, fue otra cosa prohibida, hasta ya más la teología, las universidades fueron fundadas por religiosos. Oxford era un monasterio benedictino, si no me equivoco, y ahí que era una universidad. La primera universidad, me dijo mi maestro espiritual, una vez que yo tenía que me trajo mi mamá de Francia, que era la Universidad de Notre Dame, una sudadera, que es la primera universidad del mundo, Notre Dame, la Universidad de París de Nuestra Señora, de la Virgen. Sí, fue la primera universidad en Occidente. En India también hubo muchas universidades, Alakananda, Taxila, varias universidades, donde iba gente de todo el mundo a estudiar, y de todas las corrientes de pensamiento. Griegos, venían de Persia, venían de Egipto a estudiar ahí, como en Alejandría. Eran religiosos, budistas los que las empezaron a hacer, también algunos védicos. O sea, que la universidad, los títulos doctor, bachelor, licenciatura, magíster o magister, máster, son títulos de teología originalmente, y luego ya hicieron a todas las profesiones. Pero todo eso lo quitaron de la academia, ¿no? Summa cum laude, ¿no? Una tesis muy buena, summa cum laude, ¿no? La quitaron por el jacobinismo. Y Calles mandaba matar a los sacerdotes, prohibía que cerraba las iglesias, y si la gente estaba reunida la mataban, como el comunismo. Eran jacobinos, se llaman un extremo de ateísmo. Barbaridades que la gente se levantó en armas. Entonces, Prabhupada explica que, porque el gobierno secular significa gobierno sin Dios, aunque ha evolucionado un poquito a un gobierno que permite la libertad de religión, que permite eso, me explico. Pero en los países comunistas eran así como Vena, ¿sí? Las religiones no podían
presentarse en público, no podían hacer festival, hasta que fue reformado por nuestro famoso presidente Carlos Salinas Gortari, que creó una reforma a las ciudades religiosas. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, una iglesia no paga impuestos. En México sí, ¿sabían eso? Una ciudad religiosa tiene que estar declarando por cosa que no debería de ser, porque en la cultura de que a los brahmanas, a los sacerdotes, a los religiosos se les debe dar su caridad y no se les debe quitar. En la cultura védica un brahmana estaba libre de impuestos, solo la otra gente pagaba impuestos, los sacerdotes, los religiosos no. Y es muy triste todo eso, porque ahorita, por ejemplo, digamos que es el avance de Kali Yuga, asuras que manejan el mundo. Ya hemos hablado en otras conferencias, ¿verdad? También toda la onda de la ideología de género, quieren destruir la familia, con base a las teorías marxistas de la escuela de Frankfurt y teorías marxistas originales, ¿no? Desde Engels y Freud, que sacan la teoría de que la familia es la raíz del capitalismo, una familia, la sociedad, es su libro famosísimo. Y de ahí Gramsci, de ahí Lenin, Gramsci, todo eso, que la familia que debe ser destruida a través de los de la escuela de Frankfurt, a través de la diversidad sexual, o sea, todo aquel sexo que no es dentro del sacerdote matrimonio entre mujer y hombre para procrear, toda esa diversidad que le llaman, es para destruir la familia, y así, o sea, son los demonios, no son diferentes que Vena, pero como dice Krishna en el como dijo el señor Vishnu cuando fueron los Devas, porque Hiranyakashipu también era otro igual, que quitó la murti, todo puso su murti de él, igual como los comunistas. Vean, por ejemplo, como a Kim Jong en Norcorea, el último santuario del comunismo, él lo adoran como un dios, todos lo adoran a su papá, todos lo adoran como un dios, de ver, lo adoran, ¿no? Y tanto le lavan el cerebro que hay personas que se escaparon, sufrieron allá tortura, todo. Sí, cuando murió el primer Kim Jong, lloraron, sintieron tristeza, o sea, les han metido tanto en la cabeza el adorar. De hecho, me platica Prabhu Iswaku Das, que él nació en el comunismo, que a los niños les enseñaban a adorar a Fidel Castro como un dios. Tanto así que llegaban y decían, a ver, pídanle a Dios, niños, pidan que les dé pan. Queremos pan, y como tenían tanto racionamiento, comen toda hasta la fecha, muy pobres. Ahora pídanos pan a nosotros, a Fidel Castro. Señor Castro, y a ver, aquí está el pan. Así pero los idiotas, los shudras, peor que Shuddha, gente sin cerebro, o sea, ¿sí? Gente que no es inteligente. Dicen, ay, los devotos son clasicistas. Krishna es clasicista. Dice que él creó la sociedad con cuatro divisiones sociales. Hay 4 tipos de personas, porque son las modalidades de la naturaleza. Y la gente que no tiene mucho cerebro así, ay, sí, lo aceptamos ciegamente, ¿no? Porque me dan pan, ¿no? Y así, ¿no? Y adorar al líder, ¿no? Y así pasa, ¿no? Hay gente que adora como mesías a los socialistas, a los comunistas. Y hay que tener mucho cuidado, porque ojalá que nuestro país ahorita, digamos, y todos los países donde han gobernado esas tendencias, está el chavismo en Venezuela, una tiranía y una miseria que vive la gente, y eso lo dice gente que salió de allá, ¿no? Que vive allá y que ha vivido allá. Pero al alienado, o sea, se alienan tanto con esas cosas, los que creen esas ideas. Yo conocí un caso de una devota que es una santa, pero en aquel tiempo esta devota era profesora de una institución de aquí de México, que no la voy a decir, profesora que era un nido de ¿cómo se llama? Era un nido, un adoctrinamiento, una catecista del marxismo, ateísmo, todo eso. Y ella salió de ahí, y me acuerdo que estaba haciendo mi primer libro y me dijo, ¿usted no lo sé del materialismo histórico de Marx? Y dije, no, perdóneme, es una religión secular, lo dice hasta gente de Cuba, especialistas. Y se enojó y me dijo, no es cierto. Y ya tenía 2 años, que acaba de caer la URSS, ya tenía 4 años que había, 3 años que había terminado el muro de Berlín. Le digo, ¿qué no sabe que no existe el muro de Berlín? Que en Leningrado ya se llama San Petersburgo, que destruyeron la estatua de Lenin. ¿Qué no sabe que ya acaba de acabar la URSS? ¿Sabe qué me dijo? Eso es falso, eso es desinformación de Estados Unidos, eso es, ¿cómo se llama? Propaganda yanqui, de Estados, de toda la gente, que están creando mentiras de, no, el comunismo sigue, es un paraíso, hay libertad de religión. A los devotos los persiguieron, los mataron. Créanme, los mataron, a muchos los mataron, los ponían a trabajar en gulags, en campos de concentración a menos 50 grados bajo cero, les quitaron sus hijos, les metían inyecciones para ponerlos locos, fue horrendo.
fue a Zúrico. Y un solo devoto que Prabhupada inició cuando fue a Moscú, incendió la mecha que se creció el movimiento, que está enorme, y eso acabó el comunismo. Los asuras les molesta mucho escuchar eso, que gracias al señor Chaitanya Mahaprabhu ayudó a cambiar eso, porque se vendieron miles de libros, y todavía hay muchos devotos en Rusia, muy buenos devotos. Unos países donde más devotos del mundo, hay más de 100,000 devotos, muy buenos devotos. Porque ahí así pasa, ¿no? Cuando una cosa se impone por la fuerza y es así, la gente toma la opción contraria. Aparte la gente era piadosa y como son gente muy disciplinada que le enseñaron a leer, porque no tenían televisiones en aquel tiempo, la gente leía. Hacían en miniógrafo y en fotocopia los libros y los espantaban y los vendían y los regalaban. Y mire que hicieron devotos, miles de devotos. Es el país más grande de devotos de Krishna después de la India. Entonces sí, los gobiernos demoníacos así son. Y yo a veces me quedo asombrado que llega gente contaminada de fuera, porque como ya hemos hablado ahorita, y yo he estado haciendo todo el esfuerzo porque los líderes despierten, abran los ojos de esta amenaza tan grande, porque ahora han creado una nueva arma de revolución. Antes la revolución era armada, ahora ya, como dice, dos grandes intelectuales comunistas, Chandel Miuf y Ernesto Laclau, son esposos los dos. Ya murió Ernesto Laclau, sigue Chandel, la esposa, que lo vuelve a repetir en el centenario de su esposo, que el libro de Hegemonía Socialista, la radicalización de la democracia, ahí lo dice. Ahora la nueva revolución ya no va a ser, cuando cayó la URSS, va a ser a través de los grupos de lucha social, como son los grupos feministas, los grupos LGTB, los derechos negros, el aborto, los derechos reproductivos, todos esos grupos, los ecologistas, los indigenistas, los veganos, los vamos a usar como decía Lenin, como idiotas útiles, o sea, en el campo de batalla. Ahora vamos a tener una revolución cultural para desestabilizar y deconstruir la sociedad capitalista. De construir significa destruir. Con eso, y además, pues las revoluciones cuestan, eso está financiado, como lo han demostrado expertos, no nada más Agustín Laje, muchos expertos, y pues están en la paya. Agustín Laje y Nicolás Márquez son los más grandes eruditos en el tema. Ahí están los fotos de las Westside, de todas esas instituciones. Algunas ya las quitaron para que le dio vergüenza, pero otras no. Cómo reciben grandes millones de apoyo a esas campañas por sociedades completamente, altamente capitalistas, de gente muy capitalista, de grandes emporios capitalistas, porque es un gran negocio. El aborto es un gran negocio. Entonces crean 60,000, hay 60,000, la Planned Parenthood es la compañía que tiene 60,000 clínicas abortistas. Le dice al gobierno, autoriza el aborto, te vamos a dar una lana, y le dicen a los dirigentes, y ponemos nuestras clínicas ahí, y va a ser gratis para el contribuyente, pero va a ser pagado con el impuesto de los contribuyentes, y a ti te damos una lana. Y así, y luego usan, o hacen, ¿cómo se llama eso?, hacen opresión así dictatorial con organismos internacionales como la ONU. ¿Por qué? Porque es un gran negocio lo que están ganando. Imagínense, el doble de McDonald's, es un millonario, por eso quieren promover eso. Y además, también la urbanización para la gente que se quiere cambiar de sexo. Y además tienen una idea así, porque la que hizo el Parenthood fue una persona del Ku Klux Klan, una persona muy racista. La idea era exterminar a las poblaciones negras y latinas, nomás que eran blancos. Y tendencias así de este tipo, ¿no? Eugenésicas. Y así están haciendo toda esta campaña. Y aparte líderes que quieren también controlar la población, porque temen que los recursos de los países de tercer mundo no lleguen a sus potencias. Y andan con esa idea, ¿no? Que es la famosa Agenda 2030, y te la pintan con cosas muy buenas. Te ponen acá, pero cuando hablan de derechos reproductivos, la igualdad de género, todo eso es el posmarxismo. Y a quienes usan, a los más inteligentes, más activos predicadores, a los izquierdistas, los manejan la ultraderecha, lo está manejando. Y cuando les presenta las pruebas, no, conspiranoico, vive, como dicen, está en una campaña no contra esas personas. O sea, así como los antimigrantes, los antisemitas, sí, en Alemania los antisemitas que odiaban a los judíos y los quemaban y los masacraban, ¿no? O los antimigrantes de Estados Unidos, ¿no? Que hay así grupos extremos de Estados Unidos radicales así que salen y cazan a los migrantes de aviones, los matan, y como nadie los reclama, es como ir de cacería, ¿no? Como así así me han dicho los ultraderechistas, los progres, los izquierdistas de ISKCON, que también están bien contaminados con esa basura,
¿no? Que me dicen, es que él es anti, está una campaña, o sea, campaña la que ellos hacen, miren, están en la televisión, en el cine, aunque les ha costado millones porque la gente ya no va a ver las películas esas. Sí, ahora Star Wars me está sacando una serie súper progre, también súper llena de esas cosas, y va a ir, ya perdió 71 billones de dólares Disney, y quieren seguir, o sea, quieren seguir perdiendo. La iglesia anglicana ya cortó con una rama de ellos que también ya estaba permitiendo esas cosas, ¿no? De diversidades y matrimonios alternativos que no eran entre esposo y esposa, mujer y mujer, como ya estaban en esa onda, ¿no? Sacerdotes de todo tipo de géneros. Y ya los corrió la iglesia anglicana porque perdieron seguidores como nada. Y muchas otras iglesias que han agarrado ese camino, la gente ya no va a esas iglesias. Eso pasó, fíjese, en Estados Unidos, que supone que es el país más libertinado, no, va para abajo toda esa agenda. Empresas que ganaban mucho dinero por hacer publicidad a favor de esas cosas, ahora perdieron y este año ya no dieron su apoyo a todas esas cosas. Vean que antes salían todo, ahorita ya ni se oye casi hablar de esas cosas, porque a perder ya no tienen el apoyo económico, porque la gente ya no, hasta una cerveza que hizo un comercial a favor de esas cosas, esas tendencias postmarxistas, perdió millones de dólares. Y yo estoy tratando de hacer conciencia, que hagan conciencia el liderazgo DISCON, ¿verdad? Porque yo me doy cuenta que los líderes de DISCON, con el debido respeto, aunque son muy santos, antes de ello ya los habían adoctrinado los progres que se han infiltrado al movimiento. Como dijo un ejemplo, aquí el licenciado Frey, un especialista que hemos tenido conferencias con él, ¿verdad? Y es que hay un montón de académicos que están diciendo eso, pero no es que soy yo. Yo les voy a presentar académicos de mucho renombre diciendo lo mismo. Mujeres también en España que también les lavaron el coco con esas ideas, que son gobiernos izquierdistas los que gobiernan, y están protestando. Hay una crítica muy fuerte en España, incluso gente atea como Gustavo Bueno y muchos otros académicos están protestando. En Estados Unidos creó la Academia Ortodoxa de Ciencias para refutar todos esos que están haciendo cosas así. Toda esa ideología está siendo cuestionada, pero nuestros líderes están en otro mundo, ¿no? O sea, nuestros líderes, yo les he dicho, miren, por favor, hagan caso, estoy tratando de ser conscientes de esta amenaza, porque también en su agenda está, como digo Gramsci también, que otra fuerza muy grande que influye a la humanidad es las religiones, las sociedades religiosas, y por eso hay que infiltrarlas, y ya lo hicieron con el comunismo clásico. Hubo sacerdotes, los mejores guerrilleros en Latinoamérica fueron sacerdotes. El último levantamiento izquierdista aquí en México, que fue una pantalla nada más de humo, un show, que ahora es un turno, ahí van los izquierdistas y les cobran por ahí con el famoso Marcos, ¿no? El subcomandante Marcos, y van y se fotografían yendo a caballo, disparando con un rifle, y les cuesta un montón de dinero el tour ahí, ¿no? Irse a hospedar y traer la bandera comunista y sentir que es guerrillero, andar en su fantasía. ¿Se acuerdan del Isla de la Fantasía? Una serie que había en el pasado, que a la gente pagaba para que le hicieran una fantasía y le hacían su fantasía, unos que iban a la guerra, otros que iban y se casaban con una princesa, ¿no? Pero siempre les daba una lección, ¿no? La fantasía. Era un programa muy interesante que todavía está en YouTube, lo pueden ver en YouTube, La Isla de la Fantasía. Así ahí les quedan su fantasía y van los izquierdistas de todos, sí, y acá sienten que son guerrilleros y juegan batallas de copcha, de painting balls, ¿no? De pinturas de balas de pintura, para que creen que andan guerreros, y anda Marcos como, sí, yo estuve con Marcos, y crean unos que se disfrazan de soldados mexicanos que están atacándolos, y hoy ganamos por el partido, compañero. O sea, viven una fantasía, ¿no? Ahí está la fantasía, la Isla de la Fantasía en Chiapas, se pueden irlos a vivir su fantasía. Así es, ¿no? Pero fíjese, esos tipos son bien inteligentes, porque decía Gramsci, hay que entrar a la religión. También lo dijo Metodiev en su libro, ¿cómo se llama? Fe y Compromiso, del Partido Comunista de Bulgaria. Ahí él da toda la información, porque fue agente de la KGB, cómo era el plan de infiltrar las religiones, sociedades religiosas internacionales. Ese tiempo, el momento era muy pequeño, no había crecido como ahorita, ni representaba toda la India como ahorita, ¿no? Y también lo dicen en el último congreso que tuvieron en el 2019 en Colombia, todos los grupos de esas tendencias. Hay un gran congreso, un gran sinodo. Allí ellos declararon que, dado que las religiones conservadoras, religiones tradicionales que se hizo, que no se doblen a eso, son el principal obstáculo para esta agenda de ideología de género, hay que infiltrarlas para destruirlas por dentro. Fue la última declaración de esos grupos, ahí con el lazo y el martillo y sus banderitas tricolores, multicolores, ¿verdad? Y lo dijeron abiertamente, y casualmente ese año empiezan a salir por todos lados gente de esa en los templos, en muchas iglesias pasa lo mismo, ¿no?
Y han querido, ahorita ya el Papa ya también ya estaban cediendo a la Iglesia Católica con la Fidencio Súplica, famosa declaración de vamos a bendecir a esas personas, y ¿no? Pero resulta que como se les volteó, todo el clero protestó y hasta les cuestionaron al Papa muy duro, mismo del primo clero y muchos obispos, todo. Ahora ya sacó que allá no van a ordenar a los que son de esas diversidades, que alguien que entre al seminario ya no puede estar, y es una palabra muy fuerte. Bueno, una palabra dijo que ya no van a prohibir a esas personas en la iglesia, porque como lo documentó bien varios académicos, entre la más famosa es Danielle Kubi, alemana, socióloga, católica, muy católica, creo que es monja. Ella hace un estudio que comprobó que precisamente permitir a esa gente que tiene esas tendencias que no son normales, ¿verdad? Que no son entre hombres, o sea, heterosexuales, que esas personas permitidas fueron los que más han creado abusos, ¿no? Que el 82% son los casos, son gente así que la permitieron, fueron los que han creado abusos de niños, han hecho mucho mal a la iglesia. Y en ISKCON no tampoco, vamos a hablar la verdad, en ISKCON fue lo mismo. Kirtanananda, y lo dice en el Peacock TV, en ese documental, ahí saca que él era así, y eso ya sabíamos que antes de ser devoto era así, y luego allá volvió a caer en eso, y él era así también hasta de niños, y el problema que creó en ISKCON tan grave, el mala imagen, y creo que ISKCON lo expulsó. Otro caso muy famoso, porque ya se reformó, digo, por eso no voy a decir su nombre, de un devoto, que era así, y que lo presionaba a tomar, él se casó y ya compuso su vida, todo bien, pero Papa lo puso de maestro porque sacrificó, casi lo matan los comunistas, también lo arrastraron, y él, Hare Krishna, dijo Papa, que él también inicie, le dio oportunidad, y iba muy bien, pero lo presionaron porque era la moda hacer sanyas, nuestros jóvenes ISKCON de gurús de 20 años de aquel tiempo, y lo presionaron y tomó sanyas y cayó en una cosa de esas, y casi el momento casi se divide, estaban enojadísimos porque no lo querían quitar, y creo caídas de ese tipo, y ya se volvió a juntar con su esposa otra vez, se volvió a vivir con su esposa, y ya ha habido una vida muy buen devoto, o sea, muy respetable, ¿verdad? Ya volvió a ser un buen, no volvió a caer, y eso ya son 30, 40, o sea, es una persona que ya mostró que no, o sea, él está bien en ese arro. Ahora, aquí la cuestión es esta. Pero hay gente que no aprende en ISKCON, ¿no? Sobre todo personas que vienen de las tendencias ultraliberales, ultra permisivos, y que les lavan el cerebro. Esas personas llegan las mujeres a llorarles, porque otra cosa en la Guerra Fría también pasó, se los digo así porque su gobierno se atacan. Su estrategia es meter mujeres como espías, así también ha metido mujeres al movimiento de esas tendencias que traen el feminismo, todas esas tendencias. Sí, y no digo que esté mal el feminismo, porque una cosa que toda queja, toda lucha social tiene cosas buenas por componer, hasta la que parece más acá tiene cosas, porque parten de cosas buenas, ¿me entienden? Esas personas explotan problemas buenos, porque hacen consciente de que no haya violencia familiar, que las mujeres tengan derecho a protección, como dicen los Vedas, eso es muy bueno, ¿verdad? Que las mujeres no sean hostigadas ni acosadas en un templo, que vayan, no, que todo tipo lujurioso, van para afuera, eso está bien. Pero me refiero a que hay personas que tienen otras tendencias y que ya están escalando, y las siguen teniendo, se les dice, se les informa, mire, y no lo siguen porque da dinero. O sea, eso es Kali Yuga, decía Bocanto, que las personas con dinero tendrán poder. Y una persona que no da dinero, esa no tiene poder, es Kali Yuga, pleno Kali Yuga. Y tan fuerte así que, ¿qué pasó en Kali Yuga? Que Kasyapa Muni iba a detener a Taraka, pero que Taraka dijo y le dio un tesoro, venía con un tesoro y lo sobornó con dinero al papá de Vamanadeva y de otros avatars, creo que de otro avatar también, o sea, un devoto tan puro, y sin embargo con dinero lo compró. Así es el poder de Maya en Kali Yuga. Por eso es muy importante no dejarnos tentar, y yo estoy tratando de hacer consciente a los líderes de eso, porque es bien importante, porque están así como adormilados, todavía que ya les dieron mucha información del otro, y ya los han mareado, los tienen así, ¿no? Que no tienen capacidad vamos a cuestionar, ¿por qué me están diciendo esto? Yo, por ejemplo, personalmente, se los digo con todo respeto, he ganado premios reconocidos académicos, galardones académicos, medallas, mis niveles así académicos yo puedo poner cualquier prueba, me han puesto pruebas de inteligencia, TTs, o sea, tengo muy buen nivel de IQs y todo eso. Y yo puedo pasar cualquier estudio psicológico, psicométrico, yo no estoy loco ni nada de esas cosas, para nada. Y les puedo comprobar, y les puedo poner las pruebas aquí para que vean que es cierto esto, no estamos exagerando nada, no es una conspiración, una invención, hay documentos,
hay testimonios, hay estudios muy serios, y no soy yo solo, son muchos académicos, científicos sociales que están investigando todo esto. Pero no quieren seguir dormidos porque me dan dinero. Así hay esa tendencia, ¿no? Son buenos para embrujar los demonios, de veras, tienen ese Shakti. Son buenos para persuadir a la gente y la gente no despierta. ISKCON es una amenaza para todos. Afortunadamente Krishna protege ISKCON y en otros lugares está cayendo también, todo eso va a caer porque esa es la Dharma. Krishna a Krishna lo pueden, al contrario, Krishna va a sacarlo con una manera muy ruda, va a ir contra todas esas cosas, ¿sí? Y lo sentimos mucho, ¿no? Y a mí me da hasta risa, ¿no? Hasta me alaban cuando las personas que han defendido esas cosas, cuando les presento las evidencias, ay, sí, se siente filósofo porque repite como loro el Bhagavad, la escritura de Prabhupada. Mira, primero que todo, ojalá que yo pudiera repetir como un loro que aprende tanto, ¿no? Yo quisiera saber de memoria el libro que primera vez leí, que estaba parafraseado por mi maestro, un bonito prefacio, que se llama Elevándose a la conciencia de Krishna. Me lo quise saber de memoria, así memorizado. Yo ojalá tuviera esa capacidad. Me hacen sentir, ay, me alaban demasiado, yo soy tan insignificante, ¿no? Pero es una cosa de cualquier persona con un poquito de serio, un poquito de honestidad, que vea e investigue un poquito todo eso y va a ver que así es. No podemos permitir a la Dharma. Y Srila Prabhupada es una persona liberada, santa, liberada, perfecta. Y muchas cosas que sobre eso Prabhupada nos advirtió, lo dijo porque en su época ya empezaba esas cosas. Prabhupada es un visionario. Srila Prabhupada por eso se opuso a muchas cosas, ¿no? Y ahorita me pasó un video de un Swami de otro Sampradaya, que hablando que a favor de esas cosas. Digo, así exactamente da cuenta un sacerdote anglicano en época de Prabhupada que los condena por apoyar esas cosas. Pero el resultado es que ahorita mismos ya los cortaron porque no funcionó. Y todo lo que han propuesto se ha caído. Hay estudios científicos que todas las propuestas no sirven, porque no es lo natural, no es el Dharma, no es lo que dice Krishna. Pero así son los demonios, que siempre quieren destruir la humanidad, como dice el Bhagavad Gita, capítulo 16. Es muy clarito. Entonces nosotros los líderes deben estar muy al tanto, como lo dijo Prabhupada. Y bueno, sabemos que dice un dicho que a perro viejo no se le enseñan nuevos trucos. Pero las nuevas juventudes deben estar conscientes de esos problemas, porque así son los demonios. Y sí, existe ahorita esa lucha, y va a existir otra, y al rato va a haber otra, porque estamos en Kali Yuga. Los demonios no paran. Esa es la naturaleza de los asuras. Bueno, vamos a parar aquí la clase, y Vena, digamos, es el arquetipo, el primer asura de este tipo, por lo que vemos aquí de las primeras creaciones de la época de Dhruva Maharaj, descendiente de Dhruva Maharaj, en el primer día de Brahma, en los primeros días de la creación, primeros años de la creación. Bueno, ¿alguna pregunta de bots que nos están siguiendo? Si tienen alguna preguntita pueden hacer en los comentarios. Y les pedimos, la vamos a subir a YouTube esta clase. Por favor, compártanla si les gusta. Denle like en YouTube. Denle like en YouTube. Regístrense en nuestro canal. Suscríbanse. Compártanla para que le den like. Y así el algoritmo de YouTube la va a difundir por mucha gente que se beneficie. Si queremos que la gente se haga consciente de Cristo. Bueno, no hay preguntas por lo que veo. Muchas gracias por seguirnos, devotos que nos están siguiendo. Muchas gracias a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Y que Krishna les dé un muy bendito día de conciencia de Krishna y toda una vida muy feliz en conciencia de Krishna. Y hablamos de estos temas porque es necesario. Si no, no lo hablamos, ¿verdad? Que tengan un feliz día y oren mucho a Krishna también para sus bendiciones para conmigo y toda mi familia y todos los devotos, que nos permitan difundir la conciencia de Krishna y establecer la conciencia de Krishna muy fuertemente, ¿verdad? En nuestros lugares, predicar al máximo. Que Krishna los bendiga mucho. Ya, Hare Krishna, Hari Hari Bol.